Motosierra y macroeconomía estable. Esos han sido los ejes de la llegada al poder del presidente Javier Milei. Pero ¿alcanza con eso? Bueno, el crecimiento y la productividad necesitan también de una infraestructura sostenible. El tabú en la Argentina, por lo menos de la obra pública, que ha estado en el centro de grandes debates, por ejemplo, vinculados con el tema de la corrupción. Milei llegó al poder con una consigna: copiar el modelo chileno de concesión de obras de infraestructura. Vamos a hablar hoy con el padre de la criatura, con el respetadísimo economista chileno, Eduardo Engel. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar hoy en la repregunta. Muchas gracias a ti, Luciana. Y lo de padre, déjame calificarlo un poco, ¿no? Primero, el trabajo es académico con dos coautores, Ronald Fisher y Alexander Galetovich. Y segundo, como todo hijo relativamente exitoso, hay muchos padres más. Muy bien, bueno, vale la aclaración. Eduardo es, como decía, economista, es en realidad ingeniero civil por la Universidad de Chile y es doctor en economía por el MIT y doctor en estadística por la Universidad de Stanford. El foco de su trabajo es la macroeconomía, la economía de la infraestructura y las políticas anticorrupción. En Chile también ha ocupado un lugar central en lo que pasó a llamarse la Comisión Engel, precisamente por su apellido, un consejo asesor presidencial vinculado o centrado en los temas de tráficos de influencia y corrupción. Es director de Espacio Público, un think tank chileno, y es profesor de la Universidad de Chile en la Facultad de Economía y Negocios y ha sido profesor de la Universidad de Yale durante una década. Un tema fascinante para la Argentina y un tema central para la Argentina, la obra pública. Ahora esta idea del aterrizaje del modelo chileno en la Argentina. Eduardo, para entender los fundamentos de este modelo, ¿cuáles son los principios de la obra pública cuando el Estado tiene un rol central y cuáles son los principios, la lógica de la obra pública, de la infraestructura, cuando hay una asociación entre el sector público y el sector privado? A ver, tenemos por una parte la provisión pública tradicional en que el Estado financia, construye y luego mantiene una obra, y otra es la concesión, donde el Estado licita esta obra y es una empresa privada la que financia, construye y mantiene durante un periodo relativamente largo, 20 a 30 años, durante el cual recupera su inversión original. Primer tema es que en los dos casos las empresas que construyen son privadas. En casi todo el mundo la provisión tradicional también son empresas privadas y típicamente son las mismas. Lo que cambia entre provisión pública tradicional y una concesión o asociación público-privada, que es lo mismo, es simplemente los incentivos que hay para distintas cosas. Los incentivos son más positivos, mejores en el caso de concesión que de obra pública. Entonces, no es tanto un rol del Estado mucho menor en asociación público-privada, sino un rol distinto. En algunas cosas es más exigente para el Estado, requiere tal vez menos gente participando, pero gente de un nivel más sofisticado, envuelto en lo que es el diseño de los contratos y sobre todo la fiscalización correspondiente. Entonces, esta caricatura que en un caso es algo como privatizar y en otro caso todo lo contrario, es bastante más complejo que eso lo que realmente está en juego cuando uno analiza por una parte la provisión tradicional y por otra parte la concesión o APP, que es la abreviación habitual de asociación público-privada. En relación a estos incentivos que usted dice que son tan centrales, ¿cuáles eran los incentivos y qué generaban esos incentivos cuando la obra pública, cuando el Estado tiene el rol tradicional que ha tenido en la decisión de avanzar con obra pública? ¿Y cuáles son los incentivos y qué efectos positivos o mejores efectos tiene en el caso de la APP? Hay un montón de argumentos que se han dado a favor de APPs, varios son válidos, pero cuantitativamente no tenemos aún la evidencia que sean grandes, pero hay uno que es muy grande y muy importante y que es un problema grande de la provisión pública, y eso es la falta de recursos para mantenimiento. Típicamente invertimos mucho en una nueva carretera y después la mantenemos mal y se deprecia rápidamente. Lo que sucede es que es muy atractivo políticamente gastar dinero en público, en inaugurar nuevas obras,
pero ningún gobierno lo reeligen por mantener apropiadamente las obras, y por lo tanto, relativamente hablando, lo que hacen los gobiernos es gastar demasiado en nueva obra y gastar muy poco en mantenimiento. Y Ujú. esto no solamente lleva a mala calidad y por lo tanto a más accidentes, sino que también resulta mucho más caro, porque cuando uno deja que se deteriore mucho una carretera y finalmente la mantiene después de varios años, es muchísimo más caro que si la hubiese mantenido continuamente. Entonces, peor servicio, el costo sube al triple, y esa es la historia resumida de lo que pasa en obra pública. ¿Qué pasa en una concesión, una APP? Si tengo un contrato que puedo fiscalizar, si tengo la capacidad institucional para fiscalizar un contrato, entonces yo he protegido estos recursos para mantenimiento porque en el contrato le exijo a la empresa privada que haga mantenimiento adecuado y la fiscalizo, y hay multas importantes o bonos de garantía que le cobro si es que no cumple. Entonces, lo que logra la APP es resolver el problema de los incentivos perversos para mantenimiento con obra pública, que se resuelve con APP. De los muchos motivos que se han dado a favor de la alianza público-privada, ese, en el trabajo que hemos realizado, es por lejos el más importante, y monetariamente vale mucho, ¿no es cierto? Porque Ujú. una obra es del orden del 20-30% de lo que vale la obra original, al gastar menos mantenimiento y además tener una mejor calidad de servicio. Claro, en el caso anterior, el sector privado, la empresa constructora, por ejemplo, de una ruta, construye y se retira de toda esa operación. En el sistema de concesión, construye y además queda a cargo del mantenimiento durante lo que dure esa concepción, lo cual afecta positivamente a su rentabilidad si cumple con ese requisito de mantenimiento continuo. Exacto, es un segundo motivo que se da a favor de las APPs, se debe a Oliver Hart, un Nobel de Economía, y por lo tanto es muy apreciado, y que dice básicamente que hacer la misma obra que construye y mantiene va a tener incentivos para realizar algunas inversiones adicionales al construir, que le bajen el costo de mantenimiento posterior, lo cual no sucedería si fuera provisión pública, porque la empresa que construye no es la que mantiene después y por lo tanto no tiene esos incentivos. Tengo anécdotas muy buenas para ilustrar eso, A pero a ver, nivel de que este es un ahorro de 10-30% de la inversión, por el momento aún no está esa evidencia. ajá, y por ejemplo, ¿qué anécdotas? Aeropuerto Loa, en el norte de Chile, fue un aeropuerto concesionado, se licita, y la empresa ganadora va donde el Ministerio de Obras Públicas y le dice: ¿sabe qué más? Usted me permite construir 8.000 metros cuadrados de edificio, pero yo me he dado cuenta que esto vale mucho más. Yo quiero que usted me autorice a comprar un terreno coledáneo y pasar a 12.000 metros cuadrados, Ujú. porque voy a ganar más dinero con eso. Y el ministerio dice: muy bien, adelante, y con eso entonces invierte más al comienzo para dar un mucho mejor servicio, y por lo cual la empresa concesionaria obtiene recursos adicionales, pero también los usuarios tienen un servicio que valoran. Ese es un ejemplo de el hecho de que iba a ser la misma empresa que construía y posteriormente mantenía, la lleva a proponer algo que al Estado no se le había ocurrido, porque no estaba pensando en esto con un criterio económico. Bien, me parece muy clarificador este horizonte que nos plantea de los fundamentals del modelo chileno de concesión de obras de infraestructura. Ahora, vayamos un poco a los prejuicios o los prolegómenos, los dilemas que también enfrenta cualquier modelo. En el caso del modelo chileno, una cuestión central tiene que ver con, bueno, la duración de ese contrato para que finalmente la empresa que tiene a cargo la construcción y la concesión pueda recuperar la inversión inicial. Chile, desde este lado de la cordillera, desde la Argentina, he visto como un país que no importa quién esté en el poder, qué partido político, qué signo político está en el poder, desde hace por lo menos 40 años, ha logrado una estabilidad macroeconómica que se hereda y que se sostiene de gobierno a gobierno. ¿Cuán importante es esa estabilidad macroeconómica para este sistema, este modelo a la chilena, que implica concesiones durante décadas? La estabilidad macroeconómica es importante porque acá se está invirtiendo en mediano y largo plazo, y por lo tanto hay financistas que arriesgan capital durante periodos largos de tiempo, y entonces van a querer dos cosas. Uno, estabilidad macroeconómica, porque esas rentabilidades futuras no quieren que bajen notablemente si es que hay una crisis de demanda o cosas por el estilo, Claro, pero también necesitan un Estado de Derecho que les asegure que no van a ser expropiados, que tiene más bien que ver con riesgo claro. político que con riesgo económico. Esos dos elementos van de la mano.
En el caso de Chile, cuando partimos con la primera ley de concesiones a comienzos de los 90, está presente de que Chile había hecho reformas que daban garantías de Estado de Derecho y de que las expropiaciones eran muy improbables, y también había una transición hacia una estabilidad macroeconómica, y eso se fue profundizando con elementos adicionales, se incorporaron reglas fiscales, etcétera, pero venía una tradición suficientemente buena, pero evidentemente es muy distinto un privado que viene e invierte para construir una obra, demora 3 años y se va, que un privado que va a invertir un Claro. gran monto de dinero y lo va a recuperar en los próximos 30 años. El segundo me puede terminar cobrando un premio de riesgo muy, muy alto si es que no tengo estabilidad macroeconómica y o si la estabilidad institucional también no asegura un Estado de Derecho en que es difícil que me expropie. Es decir que, a ver, Argentina tiene problemas de estabilidad macroeconómica, el gobierno está tratando de corregir ese rumbo y por otro lado hay problemas de institucionalidad, también los cambios de gobiernos con un poder judicial que es señalado a veces como demasiado dependiente de los ritmos políticos. ¿Ese es un obstáculo para la implementación exitosa de un modelo como el modelo chileno en un país como la Argentina? Es un tema a tener en cuenta. Hay formas de lidiar con eso, no conozco los detalles y no quiero dar receta argentina sin conocer los Ujú. detalles, pero puedo indicar por dónde habría que pensar el tema, si se quiere. Por el lado judicial, ¿no es cierto?, lo que le va a importar a un inversionista es dónde va, si que tiene una diferencia grande con el gobierno argentino. Y ahí tenemos alternativas fuera de los países. El CIADI es una alternativa que Chile también recurre. Los Ujú. inversionistas extranjeros pueden ir ahí cuando tienen realmente un caso, ¿no? Sí, Cuando han sí. llevado a Chile ahí en general han perdido porque no tenían un caso. Pero les da una garantía que el sistema judicial en Argentina no funciona razonablemente bien, tienen esa opción. Lo segundo es tener una de las incertidumbres grandes para un inversionista en este tipo de contratos, son qué pasa cuando hay una controversia, ¿no? El privado quiere una cosa, el gobierno quiere otra, ¿quién decide? Y ahí hay también sistemas de arbitraje en que el rol del Poder Judicial propiamente tal es bastante limitado y uno tiene un sistema de común acuerdo, el cual no llega a un buen equilibrio. En el caso de Chile, Ujú. interesante que Chile inicialmente tuvo un sistema de arbitraje muy cerrado a favor del privado, lo cual Ajá, tampoco es bueno porque termina claro. desprestigiando esto, pero precisamente de que los privados abusaron esa oportunidad, llevó a un cambio legal y a una reforma concesión en el 2010 que equilibró el rol de privado y el Estado cuando hay estas diferencias y por lo tanto esta controversia, y por tanto ahora tenemos un sistema que funciona bien. El segundo tema en el cual está esta gran incertidumbre macroeconómica, un contrato que trabajamos mucho con mis coautores y que Chile ha sido, lo aplicado en forma masiva. Los pioneros fueron el Reino Unido, que tiene un par de contratos de este tipo a fines de los 80, pero Chile lo ha usado en forma masiva. Es un contrato en que le reduzco notablemente el riesgo de demanda que tiene un concesionario. ¿No es cierto? Cuando tengo una inestabilidad macroeconómica, una de mis preocupaciones es puede caer la demanda brutalmente y volver a subir, y además, ¿cuánto va a valer esa demanda en términos reales? Porque a mí me interesa, ¿no es cierto?, si una gran devaluación solamente va a ser también problemático para mí. En ese sentido, hay un método de concesión en que el plazo es variable, en que las firmas dicen al comienzo cuál es el valor presente de ingresos por peaje que desean, y en la duración de la concesión es hasta recaudar ese monto. Eso Ujú. saca una fuente de incertidumbre y eso es útil en escenarios macroeconómicamente más inestables como, al menos en este momento todavía, podríamos decir el caso argentino. Es decir, Eduardo, que deja de haber un plazo fijo para la recuperación de esa inversión y se va a un plazo flexible, por ejemplo, en el caso de cuando la demanda puede tener riesgos. Exacto, es decir, la idea es la Ujú. siguiente, la empresa ganadora dice, la empresa ganadora calcula que le cuesta 500 millones de dólares hacer la obra, unos 100 millones quiere para mantenimiento, y todo esto además tiene las utilidades, los beneficios incorporados, y entonces su postura en la licitación de 600 millones es la mejor postura, gana, comienza a recolectar peajes y la concesión termina cuando recaude los 600 millones. Si al Ujú. comienzo hay mucha inestabilidad porque hay una crisis mundial, por ejemplo, bueno, automáticamente la concesión va a durar más tiempo porque en valor presente va a recaudar esos 600 millones. Y al revés, si la economía anda bullante y mucho mejor de lo esperado, entonces va a recolectar los 600 millones más rápido, en cuyo caso la concesión dura menos. Le estoy Ujú. sacando el riesgo de demanda al concesionario, lo cual es pura ventaja porque es un riesgo que el concesionario no maneja.
En economía el principio básico es asignar los riesgos a quien puede manejarlos. Claro, Y si la demanda es más alta o más baja, lo principal acá es lo que pasa macroeconómicamente en Argentina, pero también en el mundo. Y eso no lo maneja el concesionario y por lo claro. tanto forzarlo a tomar ese riesgo significa que me va a cobrar un premio por riesgo alto que no cumple ningún rol social. Y esto Bien. no es bueno en este caso en Argentina, es bueno en el mundo en general, en que tenemos incertidumbres grandes respecto, por ejemplo, a futuras pandemias, a qué va a suceder con la situación económica mundial, al cambio climático que puede llevar a cambio importante en modos de transporte o en infraestructura. Son todos temas en los cuales reducir o eliminar el riesgo de demanda al concesionario es ventajoso para la sociedad y por lo tanto es un sistema que hemos propuesto con entusiasmo, se ha usado en más países masivamente, vuelvo a repetir, solamente Chile lo ha usado masivamente y Reino Unido en un par de concesiones y esos son los ejemplos principales. Tengo entendido, de hecho, esto público salió en la prensa, que el ministro Sturzenegger también está contemplando usar valor presente en ingreso, al menos eso salió en un medio chileno hace un Sí. par de meses. Es así. Eduardo, usted da el ejemplo de autopistas y peaje, ¿no? Es fácil conceptualizar ese modelo con ese caso en particular. Y el presidente Milei se ha referido en alguna ocasión a esta idea de que se mantendrían con los peajes que pagan los particulares que usan las autopistas. ¿Ese es un argumento central para decidir mover la lógica hacia el modelo chileno? ¿O hay otro argumento que tiene que ver con lo fiscal? A ver, el modelo chileno también incluye el caso de autopistas que no se financian. Ujú. Es un caso más delicado porque en ese caso usted requiere alguna evaluación social para ver que aun cuando privadamente no está en la disposición a pagar, socialmente hay una brecha, una externalidad muy positiva que lo justifica. Entonces, suponiendo que existe un mecanismo de evaluación social serio que filtra aquellas cosas que realmente requieren ese subsidio versus aquellas que no, el método concesiones también se puede usar y en Chile se ha utilizado en carreteras en que el Estado entrega un subsidio. Ujú. Entonces, ¿En eh, escuelas podría usarse, en hospitales públicos podría usarse ese método? y también en carreteras que tienen un valor social grande, pero que no Claro, se sí. autofinancian con peajes, también, Ujú. pero escuelas y hospitales pueden usarse. Donde comienza a haber más desafíos, en hospitales, eh, la evidencia es también que funcionan bastante bien. Es más complejo el servicio que doy en hospitales, evaluar y poner en un contrato la calidad de ese servicio es mucho más complicado en un hospital o una escuela que en una carretera, salvo que el Ujú. hospital y la escuela me limite solamente a la infraestructura, pero muchas veces también quiere que sean los equipos médicos, Ajá, etcétera, etcétera. Y en claro. ese caso, el desafío de definir eso, en jerga economista, el servicio tiene que ser contratable, es decir, podemos escribirlo en un contrato y después evaluar que se cumplió, y eso se va poniendo más y más complejo en algunos otros servicios. Entonces, la conclusión de la experiencia mundial a esta altura es que carreteras y aeropuertos y en general transportes es muy buena idea concesionar, se requiere un mínimo institucional, pero si está eso, adelante. Ujú. Hospitales, estamos llegando a una evidencia similar, falta un poco, pero estamos llegando a eso, y nuevamente en hospitales es el mantenimiento donde está el gran potencial de crecimiento, hacerlo mejor. En el caso de escuelas, yo diría que la evidencia es aún más mixta y hay menos evidencia todavía, lo cual no Ujú. quita que una década más también podríamos estar concluyendo que es buena idea. Donde, por poner un ejemplo en que no es obvio que sea buena idea, es en empresas de agua potable, que en Ajá. Chile también No es se buena contempla. idea. En ese caso no es buena idea. A ver, la duda es la siguiente. A Para ver. que funcione la concesión, cuando termine la concesión, tiene que ser posible que aparezca una nueva empresa y tome la obra. En el caso de Ujú. una carretera que lleva una nueva empresa no es complicado. El estado de una carretera lo puede determinar rápidamente y por lo tanto la nueva empresa no va a tener miedo de qué diablos es la infraestructura de la cual se hace cargo. En Sí. cambio, una empresa de agua potable, tiene una información muy detallada de qué parte hay fuga, cuán grande es la fuga, etcétera, de agua, que es un tema muy clave y que es muy difícil de traspasar esa información al que viene porque el que viene no sabe si me estás diciendo la verdad o mintiendo. Y por Ujú. lo tanto, cuando tengo concesiones de agua, en realidad cada vez que reconcesiono, la mayoría de las veces el incumbente gana ese contrato. Entonces, el Claro. desafío de la concesión de agua es que no es muy creíble de que yo voy a sacar a la empresa cuando Claro. termine la concesión. Lo que Ujú. pasa entonces es que en el caso de Chile y también otros países, Francia, otro ejemplo, las concesiones de agua en realidad son más bien privatizaciones
en que en caso de un cumplimiento realmente malísimo, ¿no es cierto?, de un incumplimiento grave, está la posibilidad de cambiar al concesionario. Pero no son relicitaciones habituales, periódicas, cada 20, 30 años en que aparece un nuevo Claro. concesionario. El default es que sigue el concesionario original, salvo que realmente lo haga mal. Y entonces la lógica es un poco distinta porque es más cercana a privatizar que a concesionar. El temor es que si todo tiene que tener una rentabilidad futura y sostenida, haya obras de necesidad social y necesidad pública, pero que no pueden garantizar una rentabilidad, que queden fuera del menú de obras a hacer. Usted plantea una cosmovisión que integra también esa necesidad. Bueno, a ver, en el mundo ideal, y no es un mundo fácil, en América Latina en general no se hace o se hace de manera relativamente débil, en un mundo ideal todos estos proyectos deberían pasar por una evaluación social, ¿no es cierto? No solamente una Ujú. evaluación privada. Y lo ideal es ordenar los proyectos de los que son más rentables socialmente hacia abajo y después tener un corte a partir del cual ya no los hago. De hecho, hay un falso cognado, pero muy, muy popular en todo el mundo, y que dice que la gran ventaja de las alianzas público-privadas en infraestructura es básicamente que le ahorra recursos al fisco. Y eso no es cierto. Déjame explicarlo bien porque no es obvio por qué no es Que cierto, la ¿no? obra, no entendí la frase, Eduardo, que la obra que hace. Básicamente que optar por una concesión significa un ahorro para el fisco, un ahorro para las Ujú. platas del Estado. Sí. Y no es cierto. Tomemos una carretera concesionada, ¿no es cierto? Es cierto que el gobierno no tiene que gastar dinero al construirla, la gastó el privado. Pero al construirla, el gobierno renuncia a la posibilidad de cobrar esos peajes. No sé la Argentina, pero en el caso de Chile, el Estado tiene una tradición de cobrar peajes también por obras que hace el Estado. Ujú. Y por lo tanto, esos recursos de peajes que deja de recibir el Estado en valor presente van a ser iguales a lo que se ahorró al momento de construir la carretera. Y por Claro. lo tanto, pensando el tema dinámicamente, no hay una ventaja fiscal de las concesiones, literalmente en cuanto al presupuesto público. Lo Ujú. que sí hay es que hay una regla de cómo se contabiliza la infraestructura, que eso viene, no es culpa nuestra en América Latina, eso viene del Fondo Monetario, que dice si usted invierte vía método tradicional, esto cuenta como deuda y contribuye al déficit, y si usted invierte como concesión, esto no cuenta como deuda pública, al menos de inmediato, y no contribuye al déficit. Y por lo tanto, como algunas dijo el Economist, muchas veces los gobiernos optan por concesionar por un motivo no de fondo, no porque es más eficiente, sino porque es un truco fiscal que significa que la deuda que se cuenta, no la deuda real, el déficit que se cuenta es más bajo y por lo tanto cumple con reglas fiscales y con otro tipo Claro. de cuestiones valoradas. Pero el presupuesto de verdad, el impacto de verdad en la medida en que no haya diferencia de eficiencia, es el mismo bajo concesión y bajo el método tradicional. No hay una diferencia, es solamente el momento en que se realizan estos gastos, ¿no es cierto? Cuando es el Estado, Interesante. invierte y después colecta los peajes. Cuando es el privado, el Estado se ahorra la inversión, pero no colecta esos peajes y los dos se netean de modo que es lo mismo, salvo que haya un gran ahorro, por ejemplo, en mantenimiento. Ahí hay una ventaja porque los montos envueltos son menores. Claro. Entonces, lo atractivo es este truco fiscal porque en las cuentas oficiales de déficit y de deuda, y esto es Reino Unido, esto es Portugal, esto es todo el mundo, porque el Fondo Monetario es el que Sí, sí. a los estándares correspondientes, esto es atractivo para los gobiernos, pero muchas veces, como pasa en la vida, se hacen a veces las cosas correctas por un motivo equivocado. Claramente, aun cuando la parte fiscal no es lo que la gente cree, sí tenemos ganancias de eficiencia importantes con las concesiones de infraestructura. Muy interesante esa aclaración, ¿no? Porque es un incentivo político para poder contabilizar de una manera más veloz el déficit, el ahorro fiscal y la eliminación del déficit, que se contabilice, que contablemente se registre de otra manera. Es decir, la concesión permite eso. Sí, es Ujú. una forma de verlo, nunca lo había pensado así, pero hay un sentido político positivo. Importante, eso sí, usarlo en aquellos proyectos en que realmente concesionar es mejor. Te doy un ejemplo en que no era así, que finalmente se paró en Chile. Chile tiene una línea metro en Santiago, un muy buen metro, funciona bien, una empresa pública, y había que hacer una nueva línea hace unos 10 años. Inicialmente la idea fue concesionarla. ¿Por qué? Porque era atractivo, porque no contribuía al déficit ni a la deuda.
Sin embargo, una pésima idea desde el punto de vista de eficiencia, pues si tengo una empresa pública, tengo una red, empezar a coordinar una empresa pública con una empresa privada, la privada le va a echar la culpa a la pública cada vez que hay un problema y es difícil saber si tiene razón o no, y por suerte primó la cordura y terminamos con que la línea 7 también es de la empresa pública. Entonces, en la medida en que uno haga obras en que es mejor concesionar, como tú lo acabas de decir, un buen incentivo, si no termina haciendo obras que en realidad era mejor que fuera obra pública, pues no toda la obra es mejor concesionar, ni mucho menos, en ese caso hay que tener cuidado. Ahora, son aclaraciones muy sutiles y muy importantes al mismo tiempo, Eduardo. Eso demanda de parte de la burocracia estatal una enorme capacidad para tomar la decisión correcta y no caer en el lugar común de el Estado tiene que retirarse completamente de las obras de infraestructura. ¿Cómo hace un Es Estado un que no tiene esas comentario. capacidades para implementar ese modelo? Un economista líder mundial en infraestructura, Ed Glaeser, editó un libro en que tenemos un capítulo con mis coautores y en los comentarios que nos dio, que incorporamos y le agradecemos, su comentario fue el que tú dices. Nos dijo, lo que yo aprendo de ustedes es que cuando tengo concesiones necesito más sofisticación en el Estado. La gente que está a cargo de esto necesita mucho más sofisticación que con obra pública y entonces nos dijo, importante poner eso, porque quienes creen que acá el Estado se retira están equivocados, y él es una persona muy conservadora en lo político, ¿no es cierto? Él le encanta que haya lo menos Estado posible en todas las cosas. Yo tengo más matices al respecto. Pero él te dice que a pesar de venir de un lugar muy conservador, Escuela de Chicago al 100%, en su formación, él dijo esto muy interesante porque significa que esto es mejor, pero requiere un Estado, y el rol del Estado es más sofisticado. Seguramente menos personas envueltas, pero personas de un grado de una formación mayor de Claro. lo que es habitualmente en obra pública. Claro. Eduardo, bueno, un tema central en la obra pública es siempre la cuestión de la corrupción, ¿no? La connivencia entre lo que la Argentina durante muchas décadas se llamó la patria contratista y el Estado, o después el modelo Odebrecht, que pidió coimas a funcionarios para obtener obra pública en toda América Latina, y en la Argentina las innumerables causas de corrupción que tienen como eje a, por ejemplo, el kirchnerismo y a el sector de la infraestructura, de construcción de infraestructura pública. ¿Qué ventaja aporta un modelo a la chilena en el tema corrupción y transparencia? A ver, la corrupción es un problema en infraestructura porque es un sector particularmente sensible a corrupción. Cada proyecto es distinto, son cifras grandes. Además, tenemos que, para la política es muy importante inaugurar obras rápido y por lo tanto los privados tienen una manija que pueden negociar con el gobierno, ¿no es cierto?, cuán rápido lo hacen y tenemos financiamiento a veces legal y muchas veces ilegal de la política que viene de la empresa de infraestructura. Y el caso de Brecht es un caso emblemático de esto. Sin embargo, y déjame contarte acá porque con mis coautores investigamos en detalle los 88 contratos que tuvo Odebrecht en América Latina fuera de Brasil y de los brasileños investigamos 105 de ellos. Y el caso de Odebrecht es un caso muy interesante porque debido a todos los acuerdos judiciales que hubo, partiendo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tenemos una información muy, muy rica de cómo realmente funcionaba la corrupción. El problema de estudiar la corrupción es que hay mucho anécdota, pero poco dato duro, ¿no? En el caso de Odebrecht hay muchísimo dato duro. Y lo que concluimos, y este dato es clave para toda nuestra conversación, es lo siguiente. Vimos de estos 88 contratos en cuántos hubo soborno y en cuánto no hubo soborno. Y era más o menos la mitad con soborno, la mitad sin sobornos. Y después vimos, bueno, cuánto subió el costo. ¿No es cierto? Tengo una obra, una carretera, inicialmente me dice que son 500 millones, pero finalmente el costo va subiendo y termino pagando 550 millones. ¿Okay? Bueno, en las obras en que no hubo soborno, el aumento promedio fue un 6%. Inicialmente se había contratado 100, aparecieron distintos imponderables y fue 106. En las obras en que hubo soborno, esto con evidencia dura, pues confesión de Odebrecht para obtener un trato mejor de la justicia de Estados Unidos, el aumento fue de 70%. Entonces, la renegociación de contratos, esa es la contribución de nuestro trabajo, es un tema clave para prevenir la corrupción. Para nuestra conversación, sin embargo, Luciana, esta renegociación es un problema en la obra tradicional y también en concesiones.
Lo que tenemos es que la licitación competitiva hemos aprendido cómo hacerlo bastante bien, no perfecto, pero los últimos 30 años las multilaterales que nos prestaban dinero a América Latina nos obligaban a licitar, en general licitamos y claro, los carteles de Argentina son quizá el contraejemplo más importante, pero en general sabemos al menos cómo hacerlo, que es tomar todas las medidas para evitar un cartel, ¿no es cierto? Ujú. Pero donde además tenemos que poner el foco, y esto sí es muy importante para concesiones, es qué sucede después de la licitación. En Ah, una concesión, después de que yo gané la concesión, voy a tener una relación de 30 años entre el Estado y la empresa privada, en que hay múltiples ocasiones para hacer cuestiones a veces legales y a veces ilegales, pero en los dos casos que perjudican a la sociedad como un todo. Y eso puede ser de que le digo al privado, hágame una obra adicional, pero ya no la licito, la pago mucho más cara y a cambio de eso obtengo dinero ilícito como soborno o financiamiento de mi campaña o ambos. Y por lo tanto, como mensaje general para obra pública, tanto en el método tradicional como en concesión, tenemos que poner mucho más atención a lo que sucede después de licitar una obra, durante el periodo de construcción y particularmente en el caso de una concesión, durante los 20 o 30 años que siguen, pues tenemos una situación bien riesgosa de una relación claro. entre el Estado y un privado que dura décadas. Y última pregunta, Eduardo, es cuando los argentinos cruzan hacia Chile, hay múltiples videos en las redes sociales, muestran las rutas argentinas y de golpe empieza la ruta argentina de tierra, barro, pedregullo, de golpe ingresa a Chile en una ruta súper bien mantenida en las mejores condiciones. ¿Cómo impactó en términos de crecimiento, de impacto en el PBI, de productividad, esa calidad, ese salto de calidad en la infraestructura chilena, por ejemplo, de rutas, a partir de la ejecución del modelo chileno? El modelo chileno contribuyó a las altas tasas de crecimiento que tuvo Chile entre el 90 y el 2020. Establecer exactamente esta contribución es metodológicamente súper difícil, de modo que no voy a Ujú. pretender que tengo esos números porque que yo sepa nadie los tiene, pero existe una evaluación Infrascope que evalúa los sistemas de concesión en 70 economías emergentes y Chile sistemáticamente ha estado entre los mejores 2, 3, primer lugar en el mundo en eso, de modo que tenemos al menos una evaluación externa seria que refrende lo que acabo de decirte, que realmente fue un programa exitoso. Pero al mismo tiempo, yo creo que eso es bien importante, en Chile hicimos las obras bien, hicimos las obras que necesitamos, pero tampoco nos volvimos locos haciendo obras. Eh, Ujú. Está la experiencia española de los años 2000, en que sobreinvirtieron como locos, digamos, se gastó una cantidad de plata enorme que muchas veces no se justificaba. El arte acá es hacer las obras que se necesitan a un buen precio y una buena calidad de servicio y no hacer obras porque sí. Yo he visto también a fines 90 una iniciativa en Argentina que era construir 10.000 kilómetros por 10.000 millones de dólares, y una cuestión que realmente sonaba totalmente fuera de lugar, al menos en ese momento. Entonces uno acá quiere hacer las obras, pero también quiere que sean obras que pues tengan la demanda y el beneficio social que uno espera de ellas. Y la sobreinversión en este momento no es un riesgo, porque ustedes tienen una brecha grande, pero cuando las cosas empiecen a funcionar mejor, sí es un sobreriesgo como sucedió en España justo antes de la crisis de 2008. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por este panorama tan claro y al mismo tiempo tan profundo y preciso. Realmente muy valioso escucharlo. Muchas gracias por estar en la repregunta. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias a todos por estar aquí.